El Salmo 32, versículo 10 y 11 dice: Muchos dolores habrá para el impío, mas que al espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Buenos días, hermanos, en esta mañana, llenos de alegría, de paz, bendecidos siempre por el Señor. Nosotros tenemos que estar siempre agradecidos por lo que Él hace en nuestras vidas, y más en estos momentos difíciles que estamos pasando. Bueno, antes de empezar la alabanza y la adoración, quisiera orar. Señor Jesús, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias porque tú nos permites estar aquí, alabándote, adorándote, Padre, con todo el corazón, Señor, con todo el alma. Y sabes que nosotros lo hacemos por ti, Señor, y nada más que por ti. Te pido, por favor, que nos bendigas a cada una de las familias que estamos conectadas el día de hoy, Señor, para adorarte y para alabarte. Te pido que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. 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 Gracias, Padre. Tú eres Dios, tú eres Rey, Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, es Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible.
alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo y en la hermosura de tu santidad. Alabanzas de tu pueblo en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres Gracias, Padre. Nosotros sabemos que tú eres sobrenatural ante todas las cosas. Te damos las gracias por eso, Señor. Sobrenatural, eres Dios sin igual. Cielo y mar, sobrenatural, sobrenatural, quitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Los mares eres Dios.
De los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios. Sobrenatural, 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 sobrenatural. Gracias, Padre. Tú siempre estás cerca de nosotros, Padre. Si decidiera negar mi fe y confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe, no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Gracias, Padre, tú eres nuestro respirar,
Estamos perdidos sin ti, Señor, tú eres nuestro anhelo. Gracias, Padre. Buenos días, hermanos. Estamos en esta mañana para congregados, para juntos adorar a nuestro Dios y dando gracias de que podemos hacerlo a través de estos medios. Quizá no podamos estar
físicamente juntos, pero nos podemos reunir usando la tecnología. Yo les invito a que me acompañen en una palabra de oración y pidamos así la guía del Señor para recibir su palabra y para dejar que Él nos hable a través de ella. Oremos juntos. Amado Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia. Nos ponemos en tus manos pidiéndote que nos guardes de toda especie de mal, que bendigas a quienes están enlazados a través de este medio tecnológico. Aquellos que no han podido hacerlo por alguna razón, sé con ellos igualmente, trae paz a sus vidas, así como a la de cada uno de nosotros. Y te rogamos esta mañana, háblanos conforme a tu misericordia en tu palabra y por medio de la obra de tu Espíritu Santo, aplícala a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta mañana la lectura bíblica se encuentra en el libro del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías es conocido como uno de los profetas mayores, junto con Isaías y Daniel, y el libro de Lamentaciones, que también fue escrito por Jeremías. Y se les conoce como profetas mayores porque son los libros más voluminosos de los profetas. No quiere decir esto que son más importantes que los otros. Toda la palabra de Dios es importante, pero estos son libros voluminosos en su contenido y contienen un mensaje específico para algún momento del pueblo de Israel o de Judá, según sea el caso. En el caso de Jeremías, él fue un profeta del reino de Judá, es decir, el reino del sur. Jeremías, cuyo nombre significa exaltación de Dios, o también Dios pone orden, comenzó su ministerio cuando él tenía unos 20 años, Dios le llamó muy joven, en medio de un pueblo que se encontraba en rebeldía contra Dios, permanentemente ofendiéndole a Dios y de manera especial en el tema de la idolatría. De ahí se derivaban otros estilos de vida que son ajenos a una relación con Dios también, pero lo principal, el origen de todas las desviaciones que estaban viviendo los israelitas o los judíos era el adorar a dioses falsos, el mantener a profetas falsos en su medio, al no querer oír la voz de Dios que estaba llamándoles a través de profetas como Jeremías, ¿no? que él mismo fue contemporáneo de Sofonías y fue un alumno de Sofonías, por así decirlo, Jeremías. Jeremías escribe el libro allá por el año 650 a.C., se calcula la fecha, o 600, un poco antes, 627 en realidad, y ejerce un ministerio que dura 50 años. No fue un ministerio fácil para él, porque como hemos dicho, no era popular su mensaje, era contrario a lo que estaba de moda. El pueblo judío estaba acostumbrado a oír que todo está bien, a pesar de que estén viviendo mal y a pesar de que estén torciendo, que estén cambiando los mandamientos de Dios para acomodarlos a su estilo de vida. Jeremías sufrió encarcelamientos, azotes. Llegó un momento en que él se deprimió tanto que empezó a cuestionarse por qué Dios le ha permitido vivir. Le apodaron como el profeta llorón por esas razones. Lamentó haber nacido. Sin embargo, él permaneció fiel a Dios hasta el fin, hasta el tiempo en que Dios cumplió su palabra, como lo había anunciado a través de los profetas, entre ellos Jeremías, de que si no había un cambio en el pueblo, éste sería llevado cautivo
al reino o por los reyes del norte, en este caso Babilonia, y que permanecerían ahí 70 años. Y eso es lo que ocurrió. Hacia el final de la vida o del ministerio profético de Jeremías, antes de la caída de Jerusalén, él se mantuvo anunciando y llamando al pueblo a que se arrepienta para que no llegue a ocurrir lo que inevitablemente ocurrió. Y cuando se dio la invasión de parte de Nabucodonosor, de los babilonios, a Jerusalén, y llevaron cautivos a todo el pueblo, con excepción de la gente pobre que les dejaron ahí trabajando en el campo, Jeremías fue con ellos. Jeremías no huyó como hicieron un grupo de judíos que huyeron a Egipto y le pidieron a Jeremías que vaya con ellos, pero él no lo hizo así. Entonces, este es el contexto del pasaje que vamos a leer. Sí, está en el capítulo 18, pero yo les invito a que primero veamos los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Jeremías y luego vamos al capítulo 18, versículos del 1 al 17, que es el texto para esta mañana. Nos dice así al inicio del libro de Jeremías: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín, esto es en Israel. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Entonces aquí, desde el mismo inicio, encontramos que el autor nos narra en qué tiempo fue Jeremías ejerciendo su ministerio profético. Nos habla de 3 reyes, ¿no? De Josías, de Joacim y de Sedequías. Y si nosotros vamos al libro de los Reyes y leemos qué es lo que pasó en esa época, lo cual les animo a que hagan, vamos a tener una clara imagen de qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel y por qué Dios trajo este fuerte juicio sobre ellos. Ahora sí vamos al capítulo 18, en donde Dios, a través de una serie de ilustraciones, gráficas, habla al pueblo anunciándole qué es lo que va a pasar y qué podría pasar si hay un cambio en ellos. Vamos a leer capítulo 18, versículos del 1 al 17 del Evangelio del profeta Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Y noten siempre que habla un profeta, dice, así ha dicho Jehová o Yahvé o el Señor. Él ha dicho o Él ha hablado. Y es un tanto diferente a muchos profetas modernos que hay que dicen, el Señor me dijo a mí. El profeta de la Biblia que recibió revelación de Dios nunca habló de esa manera, sino que dijo, la palabra de Dios que me manda a decir es esta, ¿no? Y hablar con autoridad. Levántate, le dice Dios, y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Ahora, la rueda no es sino aquel instrumento conocido como el torno del alfarero, que estaba compuesto básicamente de dos ruedas, de dos rodelas grandes, una que manejaban con los pies y otra y la hacían girar para que la que estaba cerca del alfarero, a la altura de su pecho y en donde ponía el barro, él pueda, a medida que lo movía, pueda ir moldeándolo, ¿no? Y tenemos un gráfico de eso para tener una idea, pero esa es la rueda de la que habla aquí, ¿no? La rueda del alfarero o el torno de alfarero como se conoce y que muchos pueblos lo utilizan todavía hoy día.
Dice el versículo 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, Jeremías está aquí observando cómo el alfarero, que ha venido trabajando en una pieza de alfarería, en un jarrón, en un tazón, en alguna cosa, observa que esta pieza se daña y simplemente coge el barro, lo vuelve a amasar y comienza a trabajar de nuevo con el barro. Versículo 5. Entonces, en ese momento, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, les dice Dios. En un instante hablaré contra el pueblo y contra reinos para arrancar, para derribar y para destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y aquí un breve paréntesis para indicarnos que alguien dirá, pero Dios, ¿cómo es que se arrepiente? Porque en otra parte dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que deje de hacer lo que o haga el mal. Muchas veces Dios, a través del Espíritu Santo, usa lenguaje humano para que podamos entender, ¿no? Dios, arrepentirse, Dios, al decir esto, simplemente está indicando que dejaría de hacer una cosa, pero no es porque se dio cuenta que está equivocado y que no. Él quiere que nosotros entendamos, o que su pueblo entienda, que siempre hay una posibilidad de parte de Dios de detener sus juicios cuando hay un arrepentimiento sincero, como era el caso de Israel aquí, o como podía haber sido. Pero si estos pueblos, versículo 8, se convierten de su maldad, me arrepentiré y no les daré el mal que había pensado hacerlos. Versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero se hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y entonces dijeron en versículo 12, en vano, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ese era el pensamiento de los judíos. No queremos escuchar lo que nos dices, Jeremías, que te manda Dios a decirnos. Nosotros vamos a seguir los pensamientos de nuestro corazón. Nosotros vamos a dejarnos guiar por lo que sentimos que debemos hacer y no por lo que tú nos estás diciendo, ni por lo que supuestamente Dios nos está diciendo a través tuyo. Ese era el mensaje que recibió Jeremías de parte del pueblo. Y seguiremos conforme al pensamiento de nuestro malvado corazón. Versículo 13. Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Cuando Dios se refiere a Israel muchas veces en el Antiguo Testamento, se refiere como su esposa, como la Virgen, como su novia, porque esa es la relación que Dios
usó para mostrar la cercanía y la fidelidad que debía existir entre él y su pueblo. Así como una esposa y un esposo han de ser fieles del uno al otro, así iba a ser esta relación entre Dios, el esposo, y la Virgen de Israel, la novia, ¿no? Por esa razón le llama así. Pero fíjese, dice, es gran fealdad, es una cosa horrible lo que ha hecho mi novia, mi pueblo. Versículo 14. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Y con estas preguntas retóricas lo que está diciendo el profeta y lo que está diciendo Dios a través de él es, mira las nieves perpetuas y el río que surge del monte del Líbano, nunca se acaban, nunca van a terminar. ¿Y cómo es posible que se estén escuchando estas cosas? ¿No? Faltará, dice, la nieve, las aguas, porque mi pueblo, versículo 15, ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, por objeto de burla perpetua, a todo aquel que pasare por ella, que todo aquel pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré, delante del enemigo les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Un juicio terrible anunciado por Dios a través del profeta Jeremías. Algunas cosas podemos aprender de aquí y que son aplicables a nuestra vida hoy como cristianos, como iglesia, en este tiempo de tecnología avanzada que tenemos, por medio de la cual podemos tener acceso a muchas fuentes de información en lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con lo que tiene que ver con las cosas de la religión cristiana o del evangelio, de la vida de la iglesia, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros estamos frecuentemente recibiendo, percibiendo y que son bastante parecidas en muchos casos al estado de vida del pueblo de Israel en esa época. Por esa razón quiero yo señalar algunos puntos importantes. En primer lugar, el mensajero de Dios, aquí Jeremías, al igual que cualquier mensajero o persona llamada por Dios a ejercer el ministerio del servicio a Dios en medio de su pueblo, no va a ser siempre popular, no va a ser siempre una persona bienvenida, no va a ser su mensaje agradable, especialmente si es que está predicando la palabra de Dios tal como Él la manifiesta, si está predicando un llamado a arrepentimiento, si está predicando llamado a abandonar el pecado, a dejar los ídolos modernos. ¿Cuáles son estos ídolos? No son de madera y barro, no es la estatua que está en una ermita o que está en alguna gruta. No se trata de eso. Hay ídolos mucho más sutiles y mucho más peligrosos que nos rodean frecuentemente. El ídolo de la vanidad, el ídolo de la codicia del dinero, de la ganancia deshonesta, de hacer lucro del pueblo de Dios, de hacer un negocio del ministerio cristiano para beneficio propio. Esa es una forma de idolatría tremenda que vemos a nuestro alrededor, por todos lados. Aquí no hay tanto, y hablo aquí en nuestro país, Ecuador, hay, pero no en la exageración que hay en países donde hay mucho más dinero.
pastores, líderes autodenominados cristianos, que además se ponen títulos como de apóstoles, profetas, videntes, sanadores y muchos otros títulos así que les quiere hacer aparecer como especiales. Sacan millones de dólares de la gente, millones. Y no es de exageración, usted entra en el internet y busque nombres como los de, si estamos hablando en Latinoamérica, de Cash Luna, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de una persona entregada totalmente a la idolatría, al dinero. Y junto con la idolatría, pues viene el mensaje erróneo, el adulo, la mentira, el añadir nuevas cosas a la palabra de Dios y así. Otro falso profeta como él se llama Maldonado, ¿no? Él está también predicando un evangelio falso en la ciudad de Miami, y con muchísima gente que le sigue y con unas iglesias, unos auditorios gigantescos, al punto que la gente empieza a preguntarse, ¿no será que eso es señal de éxito? ¿No será que Guillermo Maldonado se llama? ¿No será que es señal de éxito? Dante Gebel es otro de ellos, ¿no? Y si vamos al mundo anglosajón, tenemos el más rico de todos, el más rico de todos. Tiene varios aviones, casas, mansiones. Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Benny Hinn, Todd Bentley. Y hay un montón. Miren, si ustedes se meten al internet, hay un montón. En todo caso, estos son el tipo de líderes que son lo opuesto, la antítesis de Jeremías. Jeremías no buscó adular al pueblo para sacar provecho, sino al contrario, llamarle al pueblo a que se vuelvan de sus malos caminos, que se vuelvan a Dios y que dejen sus vidas de egoísmo, de idolatría y que se arrepientan. Y eso le costó, ¿no? Entonces, la primera cosa, si usted es una persona que ha sido llamado por Dios para ejercer un ministerio dentro de la iglesia, y ya sea usted hombre o mujer, y con esto no quiero decir que estamos reconociendo la autenticidad de las pastoras, pero hay mujeres que son llamadas por Dios para ser personas portadoras del evangelio en otros lugares, para ser portadoras de la enseñanza cristiana a otras mujeres, a mujeres más jóvenes, a niños y personas que tienen mucha influencia por esa razón. Si es alguien de esas personas, hombre o mujer, llamado al ministerio de alguna manera, tengamos en cuenta que el mensaje que vamos a predicar generalmente no va a ser bienvenido, porque a la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios en toda la autoridad que ésta conlleva cuando hay un llamado de arrepentimiento. La segunda cosa que veo aquí es que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, mantuvo una actitud de total rebeldía y de total falta de arrepentimiento ante el llamado del pueblo de Israel. Y nosotros debemos entender eso como que es algo que sucede y va a suceder a nuestro alrededor cuando llevamos el mensaje. Y no debe ser motivo de desánimo para quienes estamos predicando, enseñando la palabra de Dios, cuando la gente responde negativamente, persistiendo en sus pecados, persistiendo en su necedad. Cuando nosotros llamamos a alguien, mira, estás viviendo en yugo desigual, o mira, estás viviendo en adulterio,
o mira, estás llevando un estilo de vida que es contrario a lo que la Biblia enseña en tu manejo del dinero, en los negocios que haces, en la forma como estafas a la gente, en la forma como explotas a tus trabajadores. No es un mensaje popular, no es un mensaje popular, y no debe admirarnos que esas personas, como nos dice aquí que sucedió en los días de Jeremías, endurezcan su corazón y digan: nosotros seguiremos igual en la vanidad de nuestros corazones, nosotros seguiremos pensando igual y no vamos a cambiar, ¿no? Debemos saber que a esas personas Dios les dirá: cosa fea ha hecho mi pueblo, la novia de Israel. Esa es la iglesia hoy. Y les dirá: he aquí yo dispongo mal contra vosotros, como dice en el versículo 11, y trazo contra vosotros designios. Por tanto, conviértanse ahora de su mal camino, mejoren sus caminos y sus obras. Entonces nosotros, con el mensaje que tenemos de parte de Dios, de llevar a quienes Dios pone en nuestro camino, a la grey que Dios encomienda bajo nuestro cuidado, lejos de que nosotros nos desalentemos o que cambiemos el mensaje buscando agradarles, debemos esperar a que haya un cambio de ellos, a llamarles a un cambio de actitud, a una conversión de sus caminos, que mejoren sus obras, porque es entonces cuando Dios va a bendecir. Y eso se ve en toda la Biblia, es algo que se ve en toda la Biblia que sucede. Acordémonos, por ejemplo, el caso de Zaqueo. Cuando Zaqueo, un ladrón, cobrador de impuestos, ladrón como eran ellos, cuando llega Jesús y se invita a Jesús a la casa de Zaqueo. Zaqueo va gozoso, pero ¿qué es lo que sucede como resultado de este encuentro de Zaqueo con Jesús? Él dice: yo devuelvo lo que he robado, lo devuelvo cuadriplicado, y voy a dejar de hacerlo. Un cambio total de la actitud de Zaqueo. ¿Qué es lo que sucede con la mujer en el pozo de Samaria, la samaritana, que había sido una mujer que estaba viviendo con 5 maridos, había tenido 5, y el que tenía ahora tampoco era su marido, era una mujer en adulterio, y tiene un encuentro con Jesús, y ella de pronto ve su vida transformada y empieza a proclamar entre su pueblo, el pueblo samaritano, que no era querido para los judíos ni los judíos para ellos. Ella empieza a predicar, empieza a proclamar que ha llegado el Mesías que estamos esperando, el Salvador, el que trae el perdón de pecados. ¿Qué sucedió con la mujer que le trajeron a Jesús para que le apedreen? Una pecadora, igualmente. Jesús le dice: si nadie ha lanzado la primera piedra, no veo a nadie que te acuse, yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. Y tenemos otros ejemplos del hijo pródigo, tenemos una cantidad de ejemplos del mismo apóstol Pedro. Entonces, hermanos, nuestro mensaje nunca debe ser empobrecido por el temor, ni por la vergüenza del qué dirán o cómo reaccionarán, o si es que dejarán de diezmar, o dejarán de sonreírme, o dejarán de ser mis amigos, porque por encima de todas esas cosas, nosotros somos responsables ante Dios de qué es lo que estamos transmitiendo, o de cómo estamos transmitiendo la palabra de Él. Si es que aquellos que escuchan nuestro mensaje responde como fue el pueblo de Judá en los días de Jeremías, y aquí en
en el capítulo 12, en el versículo 12. Y ellos dijeron, es en vano, tu mensaje es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Si es que esa es la respuesta, aunque no sea explícitamente de esa manera, pero en actitud, en persistencia, en falta de arrepentimiento, nosotros debemos continuar con el llamado de arrepentimiento, como lo hizo Jeremías, porque entendemos que Dios es un Dios paciente y misericordioso, y que muchas veces personas que no se arrepienten en una primera instancia, ni en una segunda, lo hacen en una tercera, en una cuarta vez, porque Dios es grande en misericordia. Que sin embargo, si no lo hacen, pues llegará al final del momento cuando deban dar cuentas a Dios. El hombre y la mujer que después de escuchar el llamado arrepentimiento persiste en esa actitud, recibe las palabras como las recibieron los oyentes impenitentes en los días de Jeremías, en el versículo 18, versículo 17. Como viento solano, dice Dios, los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas, es decir, les daré las espaldas, no voy a escucharles. No les mostraré el rostro en el día de su perdición. Entonces hay un tremendo anuncio de juicio de parte de Dios al que está impenitente. Por esa razón, nuestro mensaje debe ser de ruego permanente. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Hay esperanza en Dios, pero debes arrepentirte, debes cambiar tu forma de vivir, debes cambiar tu forma de pensar, debes entregarte totalmente a los brazos de Cristo, porque Él vino para perdonar esos pecados que has venido cometiendo, pero también para darte una vida nueva, para darte su Espíritu Santo, que es transformador, que es renovador, que es el que produce fruto de vida en nosotros. Y ese es el otro lado de la moneda. Eso es lo que no sucedió en los días de Jeremías. No, lastimosamente, el pueblo persistió hasta el final. No solamente que rechazaron el mensaje de Dios, no solamente que rechazaron al mensajero de Dios. Fíjese en el versículo 18, cómo ellos actuaron con Jeremías. Y si leemos todo el libro de Jeremías, vamos a ver que esto se repite vez tras vez. Pero en fin, una muestra aquí. Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, planifiquemos mal, es esta palabra maquinar, hagamos planes malvados contra él. Maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámosle en la lengua, o irámosle de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. El consuelo de ellos era de que este mensaje que no nos gusta de Jeremías, no tenemos que escucharlo porque tenemos otros mensajeros que no nos van a faltar. Como dice aquí, no nos faltará sacerdote, habían sacerdotes corruptos. No nos faltará el consejo del sabio, habían supuestos sabios que en realidad eran necios, pero que estaban dando consejos totalmente necios. Cuando Jeremías les decía, arrepiéntanse porque va a venir mal, ellos frecuentemente dijeron, no es así. Dios va a bendecir, miren, estamos prosperando. Miren, el pueblo del norte, el pueblo de Israel, ha sido llevado esparcido, ¿no?, por los asirios, y a nosotros no nos pasa nada. No teman, no le hagan caso a este fanático, a este loco, a este hombre que está queriendo dañarnos
la fiesta, por así decir. Eso va a aparecer. ¿Qué más dijeron ellos? Versículo 18. No nos faltará palabra de profeta. No queremos la palabra del profeta de Dios, dijeron. Nosotros tenemos nuestros propios profetas, los que nos hablen lo que nos gusta oír. Y aquí es en donde viene el tema que había mencionado yo. Hay muchos mensajes y muchos mensajeros que nos hablan cosas que animan, que cubren, disfrazan cualquier tipo de actitud de pecado, de maldad, de engaño que podamos tener, y nos dicen: no te preocupes, no va a pasar nada. Tú preocúpate de sembrar para Dios. Tú ofrenda lo suficiente para Dios. Ábrete una cuenta celestial. El otro día vi en el internet de una pastora que les decía a la gente que durante la pandemia tienen que sembrar para que puedan cosechar abundantemente. No había una denuncia de pecado, no había un llamado a arrepentimiento, no había un llamado a observar si las cosas que están pasando son un llamado de Dios, sino que el llamado de esta señora era: mira, hay una cuenta bancaria en el cielo, así es que envíanos tu plata y Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Este es el mensaje moderno, este es el mensaje de muchos de estos falsos apóstoles y pastoras y predicadoras y predicadores y profetisas y profetas, etc. Entonces, nosotros debemos saber que mucha gente va a preferir escuchar eso, va a preferir ser entretenido, va a preferir hacer que le hagan sentir bien, a que le digan: ¿sabes qué? Tenemos que cambiar, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar nuestros viejos caminos. Hay un famoso predicador en los Estados Unidos que se llama Joel Osteen. La iglesia más grande de los Estados Unidos está en Texas, la más grande. Si usted le escucha a él, nunca jamás habla de la Biblia. Habla del pensamiento positivo, habla de la autoestima, de cómo amarnos a nosotros mismos y de cuánto Dios nos ama, y por esa razón nosotros tenemos que amar a otros, pero nunca abre la palabra de Dios y predica de ahí. Y esa iglesia es llena, es repleta, y es la envidia de muchos que piensan: ¿y por qué la mía no es así? ¿Por qué la mía está chiquita? ¿Por qué mi iglesia hay poquitos? Quizá yo deba cambiar mi mensaje, quizá deba hacer lo mismo que hace él para tener éxito, entre comillas. No nos engañemos. El Señor Jesús dijo que angosto es el camino que lleva a la vida y ancho el camino que lleva a la perdición. Mucha de esa gente que está siguiéndole a este Guillermo Maldonado, a este Cash Luna, a esta señora Joyce Meller, a este Joel Osteen, a Kenneth Copeland y a otros tantos que existen, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como en Europa, como en África. Y en África es peor todavía. Mucha de esa gente está engañada y manteniéndose engañada. Gracias a Dios que hay personas que los denuncian. Gracias al Señor que hay ministerios que van orientados a abrir la palabra de Dios ante estas personas y decirles: mira lo que dice la Biblia y compara con lo que está diciendo tu pastor o tu maestro. Y muchos se convierten, se arrepienten, se alejan, buscan la verdad. Pero otros endurecen su corazón, como dice aquí. No queremos oír, queremos nosotros seguir en nuestras obras, en nuestros caminos, en la maldad de nuestro corazón, en el pensamiento de nuestro malvado corazón. Versículo 12.
Hermanos, por esa razón es importante que cuando alguien nos habla de tal o cual mensaje o sermón o predicador que está de moda en el internet y que qué bonito pasaje y todo eso, prestemos atención de lo que está diciendo. Y si en su mensaje no hay la palabra de Dios, si en su mensaje hay un énfasis en el interés de buscar dinero, de sacar provecho, de querer enriquecerse, de llamarte a que des dinero porque Dios así te va a bendecir más y vas a sacar más provecho para el bienestar. Si hay un mensaje en donde te dice que mira, si estás enfermo es porque no tienes fe. ¿Cuánta gente sufre por ese tipo de enseñanzas? Porque la enfermedad es parte de la vida del ser humano. Todos en algún momento vamos a enfermarnos, todos vamos a morir. La muerte es una enfermedad extendida, es una enfermedad que llega a finales consecuencias, ¿no? Pero esta gente predica ese tipo de mensajes. Si quieres ser feliz no debes de enfermarte, pero te estás enfermando porque no das lo suficiente o porque no sigues a tal o cual líder. Todas aquellas cosas son claras enseñanzas erróneas que debemos rechazarlas y prestar más bien el oído a personas como Jeremías cuando nos llamen la atención y nos digan volveos a Dios. Ese es el mensaje de hoy. Dios ha dicho, miren, ustedes son como una masa de barro en las manos del alfarero, y si este barro se daña, yo lo voy a deshacer y lo voy a reconstruir, lo voy a renovar, ¿no? Y lo haré de nuevo. Y ese proceso puede ser doloroso, que no nos pase, pero lo peor sería que el alfarero coja ese barro y lo deseche totalmente, y lo bote y lo abandone y no haga nada con él. Y eso es lo que va a suceder con aquellos que persisten en sus errores, persisten en su pecado y persisten en estar alejados de Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Esta mañana tenemos la Santa Cena del Señor. Queremos juntos celebrarla. Sabemos que por motivos de fuerza mayor no podemos estar juntos físicamente, pero sí podemos hacerlo a través de este medio. Entonces yo les invito a que abran conmigo sus Biblias en 1 Corintios capítulo 13. Y abran conmigo 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a leer, capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Y noten las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto. Era una iglesia que estaba sufriendo de los mismos problemas que sufrió Jeremías, o que vio Jeremías en el pueblo de Israel en sus días, y en los mismos problemas que vemos en nuestros días, ¿no? Dureza de corazón, falta de arrepentimiento, pecado disfrazado, ¿no? Y el apóstol Pablo les dice lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Van a ver que esas cosas en la iglesia para que se pueda determinar aquellos que son ajenos a la iglesia. Va a suceder. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, les dice Pablo. Porque
al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y cada uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Había una serie de desórdenes en la iglesia de Corinto, en lo que tenía que ver con muchas cosas, y entre ellas la celebración de la Cena del Señor, en donde estaban aún tomando grandes cantidades de vino hasta embriagarse y comiendo opulosamente, comiendo no un pedacito de pan, una verdadera cena, y dejando atrás a los más pobres que no participen. Eso estaba pasando. Y entonces es cuando el apóstol Pablo da las instrucciones que vamos a leer en el versículo 23. ¿Cómo debe ser la cena del Señor? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo Jesús, partido en la cruz por nuestros pecados. Y cuando nosotros participamos de este pan, estamos recordando lo que Él hizo por nosotros hasta el día en que Él vuelva. De manera que en este punto, hermanos, tomemos un pedazo de pan juntos conmigo y luego de orar, participemos juntos. Señor, al partir este pan y al tomar de la copa del fruto de la vida, nosotros recordamos que tú partiste tu cuerpo en la cruz y derramaste tu sangre para perdonar nuestros pecados, para librarnos de los egoísmos y para librarnos también de la oscuridad, de las tinieblas, del engaño y de la maldad del enemigo. Al participar de estos dones, te agradecemos por tu bondad y esperamos un día poder participar juntos contigo como nos has prometido. En tu santo nombre, amén. Comamos juntos. Y habiendo dado gracias también, tomó, dice la copa, versículo 25, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y la idea aquí es que al participar de estos elementos que son símbolos de Cristo, nosotros analizando nuestras vidas, veamos que no estamos en la misma condición de los judíos en los tiempos de Jeremías, es decir, con un corazón no arrepentido, que no estamos en la misma condición de los corintios en los días de Pablo, haciendo de este sacramento un acto banal, pasajero y simplemente para beneficio del gusto personal, para la gula, sino que entendamos el significado de la cruz de Cristo, que nos ha transformado y nos ha hecho nuevas personas, que nos ha perdonado y por eso también nos llama a perdonar a otros. Perdón.
Con eso en mente, tomemos juntos de la copa y celebremos que la sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados y que la misma sangre de Cristo, anunciada en el Evangelio, tiene poder para perdonar a aquellos que escuchen el Evangelio y que lo reciban por la fe, por la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Celebremos juntos, bebiendo juntos. Señor, te agradecemos una vez más por tu inmensa bondad al dar tu vida por nosotros y con esa vida a darnos vida y vida abundante y vida verdadera. Pedimos tu bendición y pedimos tu paz en este día. En tu santo nombre oramos. Quiero en esta mañana concluir dándole gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir juntos. Es un privilegio, es una bendición. Que el Señor nos guarde y nos bendiga. Y recibamos la bendición de Él desde la palabra de Dios, cuando nos dice, conforme lo hacen en la segunda carta a los tesalonicenses: y el mismo Señor de paz os dé paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor nos llene de paz en estos días de la pandemia, que nos llene de paz en estos días en los que estamos enfrentándonos retos, pruebas, muchas veces confusión alrededor nuestro, que nos dé discernimiento, pero sobre todas las cosas que nos dé paz. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.